Elección presidencial Estados Unidos 2020. Volvemos a los periodistas cuando son las 6 de la tarde con 31 minutos. Pues les habíamos anticipado en el arranque de este espacio informativo que íbamos a dedicar pues esta edición de los periodistas en este Día de los Fieles Difuntos en México, pues al tema de la elección en Estados Unidos, y tenemos hoy el gusto de tener aquí en los periodistas precisamente a los representantes de los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Tenemos a Larry Rubin, que es el representante del Partido Republicano en México, y a Grisha Reiter, representante del Partido Demócrata en México. Le damos a ambos la bienvenida a los periodistas y muchas gracias por acompañarnos a este espacio. En el corte, Alejandro Páez Varela decía, bueno, muchas felicidades a los dos, aunque para el día de mañana solamente uno va a ganar. Exacto. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por invitarnos y un honor estar aquí con ustedes en su primer aniversario, así que pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo le preguntaría, pues si quiere empezamos con Larry, yo les preguntaría si esperan una jornada en paz. Hay mucha inquietud con respecto a la posibilidad de que exista violencia. ¿Qué opina usted, Larry Rubin? Bueno, primero que nada, muy buenas noches. Gracias, Álvaro. Gracias, Alejandro. Debe de ser una jornada en paz, ¿no? Lamentablemente en Estados Unidos existen grupos pues de todo tipo, ¿no? Tanto de izquierda como de derecha extrema. Entonces, el FBI obviamente está muy alerta para asegurar que sean comicios seguros, comicios en donde las personas, ante todo, estén cuidadas de su integridad y sus pertenencias de igual forma. Entonces, lo más importante va a ser que lo más rápido posible estos comicios se conozca a ciencia cierta quién va a ser el ganador, pero mi parecer es que todo debe fluir con normalidad y con seguridad. Y Grisha Reiter, por favor. Concuerdo, Estados Unidos siempre ha tenido transiciones presidenciales de entrega de poder pues amigables, pacíficas. Sin duda existe un cierto miedo, se puede notar desde que muchos comercios en Washington D.C. decidieron poner tablas y madera cubriendo sus ventanas y puertas y entradas a sus negocios, pues esperando que sí podría haber un cierto nivel de violencia y enojo. No sé de quién se están protegiendo, si de los demócratas o los republicanos. La verdad es que pues no tuvimos oportunidad de preguntarles, pero el hecho es que sí sabemos que los ánimos están muy calientes, que hay mucha gente molesta de un lado y del otro, unos porque quieren que a la fuerza pues el régimen, el presidente actual se quede a como dé lugar, otros porque están hartos de algunas políticas y de algunas posturas y cosas que han sucedido en Estados Unidos, minorías sobre todo. Entonces hay enojo de los dos lados. Y cuando hay un nivel y una actitud de molestia como la que percibimos últimamente en Estados Unidos, y aunado a eso, pues gente armada en las calles, de uno y del otro lado, como sea, pero pues el saber que en los últimos 3 meses los americanos compraron más de 10 millones de armas, además de todas las que ya había, pues sí levanta un cierto nivel de preocupación sobre lo que podría pasar si cualquiera de los dos lados no está contento con el resultado. Hace 4 años, poco antes de esta hora, digamos que ya teníamos la idea de cuál fue el desenlace de la elección presidencial. Mañana puede darse un caso análogo que a esta hora ya sepamos quién resultó ganador, algo como lo ocurrido cuando Hillary Clinton reconoció poco antes de las 6 de la tarde que el ganador era Donald Trump. Le pregunto a Larry y también a Grisha, por favor.
Claro, con todo gusto. Mira, va a ser más complicado en estas elecciones por todos los votos que se han recibido por correo, que ha sido un número mucho mayor que en elecciones anteriores. La elección de 2016 se recibieron aproximadamente 135, perdón, se emitieron 135 sufragios, millones de sufragios. Entonces, ahorita nada más de boletas y de votos anticipados, tanto por correo como personas que han ido a las urnas, casi está en 90 millones, ¿no? Entonces, se espera que esta elección haya mucho más participación de la población norteamericana, y eso obviamente lo complica, aunado al hecho de que va a haber muchos más votos por correo, ¿no? Entonces, no sabemos en qué momento sabrá, a menos que haya una gran diferencia, y desde los primeros estados que cierren hasta ese momento, pues se podrá saber exactamente cómo va la votación. Acordémonos que tiene que llegar el candidato a los 270 votos electorales, entonces el que llegue ahí primero, pues será el que es el presidente de Estados Unidos, ¿no? ¿Usted se siente que vaya a ser temprano, vaya a ser más tarde? ¿Cómo siente a su candidato? El único escenario en donde podríamos saber en la misma noche realmente quién gana es si la diferencia o el margen de votos es sustancialmente alto. Es decir, estamos hablando de que se necesitan 270, el número que yo tengo en mi mente para que un candidato o el otro pues se sienta convencido de los resultados y diga, pues ok, cedo el éxito al otro, es probablemente arriba de los 300 votos del colegio electoral. Sin embargo, en varios estados bisagra, particularmente pues en Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, pues son estados que van a estar muy cercanos y va a ser muy difícil realmente contabilizar todos los votos, porque muchos son votos por correo y realmente rara vez en una elección se logran contabilizar todos los votos en la misma noche, realmente rara vez pasa, e insisto, solamente se declara un ganador en la primera noche, cuando realmente esta diferencia es sustancial y marcada. Creo que aquí estamos muy cerca y probablemente mi expectativa sería que no lograremos saber en la primera noche si realmente tenemos un ganador y quién es. Creo que más bien va a llegar a un punto en donde hay que contabilizar todos los votos que se enviaron antes del 3 de noviembre, que tienen el apostillado del correo con esa fecha antes del 3, tienen que llegar, los tienen que contabilizar y probablemente sea necesario llegar a un conteo bastante avanzado de eso antes de que sepamos cuándo se va a saber el presidente realmente que vamos a tener a partir de enero. Sospecho que antes de fin de semana, antes del viernes, dudo que sepamos realmente con certeza quién es, aunque tampoco tengo la menor duda de que posiblemente los dos candidatos, pero seguramente el actual presidente Trump, pues salga a decir a la hora de que empiecen o que cierren las casillas, pues que ya ganó, que él es el ganador y que todos nos podemos ir a dormir a la casa. Entonces, vamos a ver qué pasa ese día. Claro, porque existe esa posibilidad y estamos con los representantes de los partidos de Joe Biden y de Donald Trump aquí en Los Periodistas. Y bueno, a los dos les pregunto, ¿existe posibilidad de que Donald Trump no acepte el resultado de la elección? ¿Qué piensa Grisha? La pregunta se la han hecho en múltiples ocasiones a Trump, a varios de sus secuaces, a miembros del Partido Republicano, incluso a Larry le he hecho esa pregunta y la respuesta que generalmente viene de regreso es, pues no la responden, simplemente dicen que no es un tema, porque seguramente como va a ganar el mismo Trump con un margen suficientemente amplio, pues ni siquiera vale la pena hacer esa pregunta. Entonces, pues siempre encontramos que a esa pregunta regresa una respuesta de no hace falta preguntar eso. Nos encantaría tener una respuesta certera de si los resultados muestran que gana Biden, lo vamos a aceptar, pero hasta hoy en día no hemos logrado obtener esa respuesta así de clara. Larry Rubin, ¿por qué no da una respuesta certera a si Trump va a aceptar la derrota, si es el caso? Pues mira, la realidad es que obviamente en un proceso democrático los dos candidatos tienen que aceptar o el fracaso o el éxito, ¿no? Siempre y cuando los resultados sean claros y certeros. Joe Biden tiene todo el derecho del mundo y nadie se lo va a prohibir que si fuera una votación muy reñida, que él pudiera llevarlo a la Suprema Corte, que también existe la posibilidad, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos candidatos en su momento, si ellos ven que esto está muy reñido y hay dudas en alguno de los procesos, justo como se llevó
en la Florida. O sea, esto no es la primera vez que pasa en Estados Unidos. En el año 2000 pasó con el presidente George Bush y Florida justo se fue hasta la Suprema Corte a tomar la decisión, y fue entonces cuando se decidió que el ganador era el presidente George Bush. Va a depender del proceso, naturalmente, ¿no? Pero pues obviamente uno va a aceptar el fracaso y el otro va a aceptar la ganancia, ¿no? Y la realidad ahí está. Entonces, pues nada más estamos esperando a ver los comicios finales, pero creo que hay certeza también del lado del Partido Republicano que el presidente Trump ganará por un margen lo suficientemente interesante e importante pues que no va a dejar a dudas en el lado demócrata que el ganador es el presidente Trump. Hay movilizaciones en Estados Unidos ya ahora. Hoy leí New York Times que hubo incluso bloqueos de algunos puentes, en fin, una efervescencia poco común en esa democracia, aunque sí hemos visto momentos tensos. Pero mi pregunta es, por el lado de los republicanos hay pues una coquetería de su candidato a grupos de extrema derecha. Pero por el lado de los demócratas hay también pues una cercanía con grupos que han tenido y que han puesto en jaque en distintas ciudades a las autoridades. ¿Ustedes creen que, le pregunto primero a Larry Rubin, que si él cree que los demócratas puedan controlar a las fuerzas que tienen de izquierda en sus manos, y le pregunto a Grisha Reiter si él cree que por su parte vaya a poder Trump controlar o vaya incluso a avivar, porque hay esa duda en la prensa de hoy, a los de extrema derecha. ¿Qué piensa primero Larry Rubin? Pues en realidad, claro que existen estos grupos no radicales de izquierda y obviamente también de derecha. El FBI, que es obviamente la autoridad que controla este tipo de situaciones, está alerta, ¿no? Y estará muy al pendiente de que no se den situaciones pues que pongan en riesgo a las personas o obviamente pues a la propiedad privada. La policía de igual forma en diferentes partes de Estados Unidos también está en alerta. Yo la verdad no creo que llegue a eso, ¿no? Ni a ningún problema que se asemeje. Entonces creo que vamos a poder ver el proceso democrático de una forma sensata, una forma tranquila todos, ¿no? Y no debe haber ningún herido, ni mucho menos por los comicios. Grisha, el presidente Trump puso como en una especie de espera, una especie de hold, un grupo particular de extrema derecha en Estados Unidos, y esto le ha ganado críticas y ha alimentado la preocupación. ¿Qué opina usted? Sí, en efecto, les dijo a los Proud Boys, a grupos extremistas, les dijo stand down and stand by. Eso en inglés es aguántense, estén listos, pero ahorita no hagan nada. Creo que viniendo de un presidente, hablando de grupos extremistas, que además pues son poder blanco, ¿no? Son racistas, son el equivalente a skinheads en Estados Unidos, muchos de ellos curiosamente también muy allegados al régimen nazi, sin entender que Estados Unidos peleó una Segunda Guerra Mundial para justamente acabar con estas tonterías, y que no dijera categóricamente el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, señores, lo que están haciendo está mal, desbándense y no los quiero volver a ver. Pues no tuvo los pantalones para hacer eso, que es lo que uno esperaría del líder del mundo libre, supuestamente, ¿no? Entonces, hay muchos grupos de este tipo allegados. En el mismo debate le preguntaron al presidente Trump, ¿estarías dispuesto en este momento a denunciarlos y decir que lo que hacen está mal? Se tardó 48 horas en responder, y sospechamos nosotros que eventualmente lo dijo bajo mucha presión mediática y mucha presión de sus colaboradores, que rara vez los escucha. Pero la verdad es que esto lo dijo, esto no lo estamos inventando, no es una realidad inventada. Dijo stand down and stand by. Es decir, por ahorita no haga nada, pero aguanten, a ver cuándo los necesito. Y ese es mucho del miedo pues, que tenemos nosotros, que estas bandas de individuos, hombres blancos enojados, muchos de ellos pues sin ni siquiera educación universitaria, están armados hasta los dientes con armas largas en las calles,
y pues que en algún momento se desate la violencia por su enojo si es que su candidato no llega a ganar. De esos 10 millones de armas que se han adquirido, ¿parte de esas armas irían a estos grupos? Le pregunto a Grisha Reiter. No necesariamente a estos grupos, digo, para hablar de 10 millones de armas, si estuviéramos hablando de que hay 10 millones de extremistas de esta magnitud en Estados Unidos, nuestros problemas serían mucho, mucho más serios. La realidad es que generalmente los republicanos, no estoy generalizando, pero muy frecuentemente la correlación entre aquellos que son allegados al Partido Republicano y que además gustan de armas, de tener armas en su casa, de coleccionar estas armas largas AK-47 semiautomáticas que pueden matar pues a 50 personas por minuto, generalmente vas a encontrar una correlación estadísticamente significativa muy alta entre republicanos y aquellos que tienen armas, o más aún, aquellos que son allegados y fans del presidente Trump y que gustan de tener estas armas y además de salir a la calle a mostrar su derecho de libertad de traer armas en la calle, porque seguramente es necesario. Entonces, no necesariamente se fueron todas a los grupos radicales, pero sí a grupos que a fin de cuentas pues apoyan mucho a Trump y que su enojo pudiera salir más allá de medios o sus voces o protestas, pues podría salir en la punta de un arma. Larry Rubin, yo sé que tienen ustedes una amplia experiencia en elecciones anteriores y en representación de sus respectivos partidos, pero yo veo la nota principal del periódico The New York Times esta tarde, dice, la nación observa con ansiedad cómo la carrera llega a un final furioso. Y la nota habla sobre pues cómo la gente, el estadounidense, está temiendo que pues estalle una violencia. ¿Cuál es la garantía que, estando los republicanos en el gobierno, cuál es la garantía de que por un lado se controle la violencia, pero por el otro lado que se garantice que va a haber una transición democrática y que se va a entregar, si se pierde, el poder a quien lo gane? Pues mira, la realidad es que esa ha sido la tradición en toda la historia de Estados Unidos, la tradición democrática de transición de un gobierno a otro, ¿no? Y definitivamente esa continuará siempre. Creo que lo que hay que estar más consciente es que la radicalización en Estados Unidos ha venido sucediendo de tiempo atrás, particularmente el tema del racismo también ha sido un factor que Estados Unidos ha luchado por muchos cientos de años. El fundador, el primer presidente del Partido Republicano, Abraham Lincoln, pues fue el presidente que justo luchó para que se uniera el país y que se terminara la segregación. Claro está que 100 años después todavía no había terminado ese proceso con Martin Luther King en 1963. Y hoy por hoy, pues tampoco, ¿no? Yo creo que todavía hace falta más para que en Estados Unidos se pueda vivir una total y tranquilidad en temas de aceptación de todo tipo de personas. Lo importante aquí es el presidente Trump, al ganar los próximos 4 años, pues definitivamente tendrá la tarea de unificar a Estados Unidos, pero también es algo compartido, ¿no? O sea, es una responsabilidad compartida con gobernadores, con alcaldes, ¿no? Particularmente en las ciudades y en los estados demócratas se ha dado mucho este tipo de manifestaciones violentas, particularmente en ciudades demócratas, ¿no? Entonces hay que asegurarnos que todos trabajen por el mismo fin, porque el presidente pues no puede llegar a Minneapolis, ¿verdad?, donde mataron a George Floyd, y él imponer su propia ley. O sea, él tiene que ir a través del gobernador, tiene que ir a través del alcalde, y así es Estados Unidos. Entonces, el que piense que le va a culpar al presidente lo que hace el alcalde o deja de hacer el alcalde de Minneapolis o su policía, en este caso con el tema de George Floyd, aunque sea demócrata, pues no, ¿no? O sea, por eso es tiene que ser compartido, ¿no? Los alcaldes, los gobernadores y el presidente tienen todos una responsabilidad. Estamos platicando con Larry Rubin y con Grisha Reiter, que son representantes de
Donald Trump y de Joe Biden aquí en Los Periodistas. Y quisiera preguntarles lo siguiente. ¿Estados Unidos es hoy más racista que hace 4 años cuando ganó Donald Trump, Grisha? Yo no me atrevería a decir que es más racista. Yo creo que durante toda la historia de Estados Unidos, desde la Guerra Civil, el racismo ha sido una parte fundamental de nuestra sociedad, lamentablemente. Creo que eso va a tomar mucho tiempo para eliminarlo y creo que algo que sí tengo que aceptar y agradecerle a Donald Trump es que destapó, y perdón usar este coloquialismo, pero prácticamente destapó la cloaca. De alguna forma, por ser políticamente correcto, por enmascarar a lo mejor una serie de situaciones, pues presidencias y administraciones pasadas, pues creían que con pasar ciertas leyes de protección de grupos desprotegidos o de ciertas clases, pues que eso eliminaba el problema. Y no, lo único que hizo fue enterrarlo. Si algo hizo el presidente Trump es destapar la realidad de Estados Unidos, que es una sociedad muy racista, muy xenofóbica, muy, no sé, como molesta con ciertos grupos de la sociedad, particularmente los miembros de la raza negra están en una seria desventaja, lo hemos visto en tantos episodios donde tenemos gente muerta, pero sin duda esa segregación y ese odio hacia ciertas razas o etnias o grupos étnicos o culturas está muy arraigada en la sociedad americana e insisto, ahora eso se ve claramente y ahora pues la labor es arreglar ese problema, reconocer que tenemos la enfermedad y buscar la solución que hasta ahora nadie ha logrado y no. Mi respuesta es no creo que seamos más racistas, pero sí se sienten más empoderados los racistas de tomar acción en función de su racismo a raíz de la actitud que toma el presidente Trump. Señor Rubin. Señor Rubin, si quiere contestar la misma pregunta. Claro, no, coincido con Grisha. Yo en el sentido de que en Estados Unidos este tipo de situaciones ya llevaban mucho tiempo. Realmente el tema segregacionista de Estados Unidos no ha terminado de arreglarse, ¿no? Y va a requerir todavía de tiempo para poderlo hacer. Definitivamente, Estados Unidos después de esta elección, que particularmente este año ha sido encontrado por una serie de protestas, algunos dirían con tintes electorales, ¿no? Tintes políticos, obviamente lo que se necesitará hacer, lo que necesitará hacer el próximo presidente de Estados Unidos va a ser calmar las aguas definitivamente de los dos lados, del lado republicano, demócrata, del lado de la izquierda y de la derecha, porque aquí estamos hablando de grupos radicales, ¿no? Tanto de la izquierda como grupos radicales de la derecha. La realidad es que la mayoría de los que se encuentran en el centro, o inclusive en la izquierda, pero no en la extrema izquierda o no en la extrema derecha, son personas comunes y corrientes como todos nosotros, ¿no? Pero definitivamente el presidente de Estados Unidos tendrá trabajo pendiente que hacer a partir de enero del próximo año y esta será una de las tareas principales a realizar. No se mueva, no le cambie, porque estamos con los representantes del Partido Demócrata y del Partido Republicano aquí en México. Están con nosotros aquí en Los Periodistas y hay más. Volvemos rapidísimo después de un corte. Volvemos a Los Periodistas. Le damos a usted, que nos escucha a través del 88.1 de FM, las gracias por acompañarnos en este espacio informativo y también en este debate entre los representantes de Donald Trump y Joe Biden en México, Larry Rubin y Grisha Reiter. Vamos a continuar con este debate en Los Periodistas. Justamente volviendo a algo que quisiera yo preguntarles a los dos, a Larry Rubin y a Grisha Reiter. La relación del gobierno de México con Donald Trump, dice tanto López Obrador como el propio Trump, es excelente. Yo le pregunto, Grisha, ¿qué ofrece Joe Biden
para mejorar esa relación de México con Estados Unidos? Primero, de antemano, no estoy necesariamente de acuerdo con decir que la relación es excelente. A ver, el hecho de que se haya firmado el TEMEC no hace que la relación sea excelente. El hecho de que haya habido una visita del presidente de un país al otro tampoco hace que la relación sea excelente. Las cosas que hacen una relación excelente es que el gobierno más fuerte económicamente no obliga a su socio comercial, a su amigo, a su país hermano, a que renegocie un tratado o a que mueva sus fuerzas de seguridad bajo la amenaza de elevar aranceles. Eso no lo hacen entre un país amigo y otro. El presidente de un país que considera a otro país su amigo, pues no llama a un gran número de sus inmigrantes violadores, narcotraficantes y delincuentes. Y un país que se dice amigo de otro no expulsa a migrantes de su país y los manda al país hermano cuando esos migrantes ni siquiera son de ese país. Lo que debería hacer Estados Unidos, por ejemplo, en ese sentido, es mandarlos de regreso a su país de origen en Centroamérica. Pero no, lo que está haciendo es mandándolos derechito a México, como si fuéramos algún tipo de repositorio o de lugar intermedio en donde pueda depositar a sus migrantes. Es un problema de Estados Unidos y, sin embargo, lo que está haciendo es mandándolos a México. Así que la premisa de que la relación entre México y Estados Unidos es excelente, yo diría que no estoy de acuerdo. Lo que te puedo contestar es que una presidencia, una administración Biden, por lo menos no va a tratar a México pues como su peón, como el que debe obedecer, y si no obedeces te voy a castigar, porque esa no es una forma de llevar una relación cercana con un país hermano y un país amigo vecino como lo son México y Estados Unidos. Larry Rubin, por supuesto que la buena relación es lo que expresan tanto el presidente de México como el presidente de Estados Unidos. Yo le pregunto, ¿qué opinión tiene efectivamente de lo que dijo el representante de Joe Biden en México respecto de esa relación que, por la descripción que él dio, dista mucho de ser respetuosa o excelente? Claro que sí, Álvaro. Pues mira, yo creo que la relación México-Estados Unidos, a diferencia de lo que dice Grisha, sí es muy positiva. Se han logrado, y no nada más por el acuerdo, porque el acuerdo no es cosa menor, ¿no? O sea, no hay que desestimar. El acuerdo es algo muy importante y fue muy grande, tanto para Estados Unidos como para México y Canadá. O sea, la realidad es que cuando tratamos de desestimar un acuerdo que le va a dar una viabilidad económica a México, millones de empleos y miles de millones de dólares, y decir que es cosa menor, pues obviamente estamos totalmente errados. O sea, el TEMEC es algo que se negoció entre los tres gobiernos, se aprobó entre los tres congresos, entonces no fue menor. Esto ayudó a acercar a las dos naciones muchísimo más, a que entendiera mucho más Estados Unidos a México, y la realidad es que Joe Biden, muy respetuoso, pero ignoró totalmente a México, nunca resolvió los temas de profundidad de México cuando él tuvo 8 años en el gobierno, y a lo mejor Donald Trump es directo y de frente y lo dice en público, pero lo que hacía Barack Obama y Joe Biden tras bambalinas, eso no se platica, eso no se dice porque generalmente no se conoce, pero en realidad esas juntas entre Felipe Calderón y Barack Obama, que después nos constaron en entrevistas del Washington Post y demás, no eran respetuosas. Entonces no podemos venir a decir que cuánto respeto le tenía Biden y Obama a los presidentes anteriores de México, porque no fue el caso, ¿no? La verdad es que los ignoraron rotundamente, y es más, construyeron las jaulas donde después los mismos demócratas usaron para tratar de pegarle al presidente Trump. Es más, deportaron el mayor número de migrantes en la historia de los presidentes de Estados Unidos. La realidad es que con Donald Trump tú sabes a lo que te enfrentas, porque es una persona de frente, es una persona muy transparente y no va a tratar de hacer las cosas tras bambalinas o por las espaldas. O sea, esa es la realidad con Donald Trump, y el acuerdo, el TEMEC ha sido algo muy importante de la relación, pero también una cercanía en muchos otros aspectos. El acuerdo migratorio ayuda a México de una forma directa a reducir sus números de indocumentados cruzando la frontera entre Centroamérica y México. Eso no es nada despreciable, al contrario, es un número enorme de los que se han podido
se ha podido parar para que no crucen a México y obviamente colapsando los servicios públicos del sureste de México. Entonces, la realidad es que esta relación va mucho más allá. Donald Trump toma en cuenta a México, ha sido muy respetuoso, como lo hemos visto desde inclusive la última visita del presidente López Obrador. Entonces, tienen buena relación los mandatarios. Yo creo que va a continuar siendo una relación fuerte, una relación vigorosa, y ahora se van a meter, particularmente el presidente Trump tiene mucho interés en continuar pues la búsqueda de acrecentar la relación en términos de cooperación contra el narcotráfico. Entonces ese va a ser el siguiente paso, y la realidad es que Joe Biden en sus 8 años, bueno, digamos en sus 50 años de gobierno, pues la realidad es que tuvo muy poquitos logros, ¿no? Y con la relación México-Estados Unidos en 8, pues absolutamente ninguno más que una incursión a la soberanía de México. Entonces hablemos de respeto a la soberanía de México, que se llamó Rápido y Furioso. ¿Qué le responde Grisha al señor Rubin, Grisha Reiter? ¿Qué le responde? Porque sí se da en ese tiempo, en el periodo justamente Calderón, Barack Obama, se da Rápido y Furioso, y es algo que hasta el día de hoy ha marcado la relación bilateral. ¿Qué le responde usted? Muy bien, hablando específicamente, y perdón, nada más para no saltar el tema de las jaulas, ¿no? Sí, es cierto, o sea, primero no son jaulas, son áreas grandes como las tiene cualquier país que tiene un tema de migración, en donde son lugares en donde resguardan a las personas, tienen que estar cercadas, porque la idea es que estén ahí en lo que su proceso migratorio se resuelve, y si los republicanos gustan tanto de llamarlas jaulas, pues realmente aquellas se usaban pues para resguardar a migrantes. Los republicanos, todavía están ahí las jaulas, o sea, no es de que les hayan molestado y las hayan quitado, ahí están todavía, y no las usan más que para separar a niños de sus familias. Entonces, bueno, desde ahí creo que el apuntar dedos es muy complicado. En el tema de Rápido y Furioso, una de las quejas más grandes de México durante décadas ha sido que Estados Unidos es el país primer proveedor de armas con las cuales se cometen más del 85% de todos los crímenes en México que provienen de Estados Unidos. La crítica hacia Estados Unidos es que no hacían nada para detener ese flujo de armas. Rápido y Furioso, ¿qué fue? Independientemente de si funcionó o no, y admitimos que no fue exitoso, de hecho fue muy fallido lamentablemente, pero es un programa en donde pretendían encontrar las rutas de cómo llegaban esas armas a México. Pues la idea era hacer algo, al menos para responder a esa crítica. Estados Unidos no hacía nada, siguen sin hacer nada hoy en día después de ese programa. Y segundo, el gobierno mexicano, aunque lo admitan abierta o cerradamente o no lo admitan en los medios, obviamente estaban enterados de este tema hasta cierto punto, quizás en los niveles más altos y las cúpulas gubernamentales más altas. Sí, pero este realmente es un tema en donde estaban enterados, y ustedes saben perfectamente que hay muchos operativos de parte de las organizaciones de inteligencia de Estados Unidos operando en México. Esto con el consentimiento y el conocimiento del gobierno mexicano. Entonces, decir que de alguna forma es una arbitrariedad que viola los derechos de México como país, pues creo que es un poco ilusorio. Insisto, fue una respuesta a esas críticas constantes de Estados Unidos de que no controlan su tráfico de armas. Independientemente del resultado, ese era un primer intento de entender cómo llegan tantas armas a México. Estamos platicando con Larry Rubin y con Grisha Reiter, que son representantes de los partidos republicano y demócrata en México. Estamos en los periodistas en este debate, pues a unas horas de que se celebre la elección en Estados Unidos. Yo le quiero preguntar a los dos, ¿cómo interpretar el arresto del general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional en el gobierno de Enrique Peña Nieto, si como una acción de Estado de ese país, de su país, de ustedes, o como una acción electorera eventualmente para beneficiar a Donald Trump con el voto latino? Por favor, adelante. Yo considero que una acción de este tipo realmente se remonta más a temas que cometió una persona como partícipe, y yo no tengo pruebas de nada, simplemente es lo que se le imputa
que fue partícipe de alguna manera en el narcotráfico, que sabemos que Estados Unidos es un país pues, que actúa muy contundentemente en esos temas, independientemente de qué puesto haya tenido en una administración federal como lo es México, el tema a fin de cuentas es que si tienen pruebas de que cometió algunos de estos crímenes y participó en esta actividad criminal, pues el gobierno americano va a actuar. El que un gobierno en Latinoamérica, para no hablar específicamente de México, porque mi investidura aquí me lo impide, pero cualquier país de Latinoamérica que tenga personas en las altas cúpulas de su poder que participen en el crimen y que de alguna forma estén protegidos por la incapacidad de cualquier otro país de hacer valer la ley y la justicia, Estados Unidos no se va a quedar sentado esperando a ver en qué momento uno u otro país toma acción. Si tienen pruebas y si esa persona llega a pararse en Estados Unidos, pues van a tomar acción contra él, y creo que fue lo que sucedió en este caso. Larry. Sí, totalmente, ¿no? O sea, la realidad es que creo que lo que todos se tienen que acordar es que si el que se involucre en el narcotráfico va a estar sujeto a proceso criminal en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues lo sencillo es no te metas en el tema de narcotráfico, ¿no? Y más si vas a viajar a Estados Unidos. A ver, Estados Unidos no vino por él aquí a México, ¿no? O sea, lo agarraron en Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo malo de eso? Si la persona comete un crimen y Estados Unidos lo está buscando, pues ni modo, ¿verdad? Pues ese va a la cárcel. Creo que ese es muy sencillo de acotar. Díganme, por favor, háganme una pequeña evaluación de qué es lo que pasó en Estados Unidos, el manejo de la pandemia. ¿Qué piensa Larry del manejo de la pandemia de Donald Trump? Y luego, Grisha, ¿qué piensa que pasó en Estados Unidos? Con todo gusto. Pues la realidad es que la pandemia agarró a todos los líderes mundiales desprevenidos, ¿no? El presidente Trump, en cuanto empezó a escuchar de la OMC, la OMS, perdone, sobre el tema, que particularmente la OMS también lo manejó bastante mal, empezó a tomar cartas en el asunto. En enero mismo canceló vuelos de China, varios vuelos de Europa. Esto ayudó a detener o a desacelerar la entrada del virus a Estados Unidos. Como sabemos, el virus es pernicioso, ¿no? Si las personas no se cuidan, pues obviamente, y puede contagiar a cualquiera, ¿no? Y no es nada más de tomarle la temperatura. La realidad es que cualquiera con temperatura normal puede contagiar a otros, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Pues el virus siguió creciendo. El presidente Trump tomó medidas inmediatas para resolverlo. Uno de ellos fue hacerse la nación con mayor número de pruebas posible en el mundo, y hoy es la nación con mayor pruebas en el mundo. Entonces se trata de focalizar dónde está el COVID y en qué personas para tratar de luchar contra él. De igual forma, el presidente Trump tomó acción con ventiladores inmediatamente a donde se necesitaran, en todos los hospitales donde hacían falta, y también en un caso ejemplar dotó a las empresas farmacéuticas de cientos de millones de dólares para buscar un tratamiento, una vacuna en investigación y desarrollo, lo cual ha impulsado a 4 farmacéuticas norteamericanas en casi tener ya una vacuna, un tratamiento. Entonces, esto es muy positivo porque, como dice el presidente Trump, esa es una prioridad. Definitivamente para él, todas las semanas ha venido saliendo Mike Pence a dar un informe de lo que están haciendo y lo que está sucediendo. No ha sido fácil en Estados Unidos. También el norteamericano no es la persona más saludable, entonces por ende pues es afectado gravemente por esta enfermedad. Sabemos, diabetes y obesidades Estados Unidos lamentablemente está en los primeros lugares, ¿no? Entonces, y también la mayoría de la población norteamericana está envejeciendo. Entonces, ninguno de esos 3 factores ayuda y apoya pues para reducir los números en Estados Unidos, y mucho menos que no necesariamente todos los gobernadores siguen las instrucciones federales. Ellos tienen derecho a hacer sus propios reglamentos, y eso es lo que ha sucedido, y por eso también ha sucedido un gran contagio en estados particularmente demócratas y no nada más republicanos, ¿no? Mr. Richard Reiter. Pues yo creo que aquí hay 2 temas. Uno es que es uno de esos casos en donde el federalismo de Estados Unidos nos afectó. El centralismo de Europa permite en naciones, en culturas, en países
en donde pues, si el gobierno central federal dice una cosa, la gente lo acata y no necesariamente pues se oponen a estas prácticas o no ponen una postura de tú no me puedes decir a mí qué puedo y qué no puedo hacer. Países como Alemania, como Austria, pues son mucho más estrictos en estos temas, y si el gobierno federal considera que hay una razón de cerrar el país, de cerrar la economía, de que todos se vayan a sus casas entendiendo que va a tener repercusiones graves, pero si esto va de alguna forma a salvar vidas y detener el movimiento de una pandemia de esta magnitud, pues es algo que se debe hacer, y eso en Estados Unidos no pasa. El otro es esta idea que tienen los americanos, que tenemos los americanos, de la libertad, ¿no? De no me puedes venir a decir a mí qué tengo que hacer, no me puedes decir que me tengo que poner un cubrebocas porque eso viola mis derechos, ¿no? El gobierno, claro que puede decirte a qué velocidad manejar, cómo pagar tus impuestos, cómo comportarte en público, no tomar en público, con todo eso no tienen problema, pero con cosas que realmente son importantes, con cosas que realmente pueden salvar millones de vidas, pues ahí sí no, ahí quieren ejercer su libertad junto con portar armas largas en público. Ahora, en cuanto a la pandemia en particular, sí, el presidente, su primera acción fue de alguna forma cerrar la entrada de vuelos desde China, como si eso fuera suficiente. Eso fue una acción, pero se debió haber tomado muchas acciones más, entre ellas sí pruebas mucho más rápidas, una distribución generalizada en todo el país y poner a disposición pruebas, poner a disposición cubrebocas, hacer realmente un esfuerzo por trabajar con los estados para proveerles todos los medios necesarios para cubrir esta pandemia, y sin embargo eso no sucedió. El resultado, 225,000 muertos. El equivalente al 25% de todos los muertos en todo el mundo, cuando solamente tenemos el 4% de la población. Y a esto aunamos que tenemos un presidente que insiste y sigue insistiendo en no usar cubrebocas, en tener todos estos rallies que vemos en donde junta a decenas de miles de personas, unos pegados a otros, y en símbolo de protesta contra la pandemia, pues deciden no ponerse el cubrebocas. ¿Qué sucedió en el Rose Garden cuando anunciaron la candidatura de Amy Coney Barrett? Pues que se enfermaron muchas personas, muchos de ellos de las altas cúpulas de la Casa Blanca. Y a fin de cuentas, la respuesta de Trump a todo esto es lo que es. Ni modo, así es, no vamos a controlar esto, no está en nuestras manos, ojalá que llegue en algún momento la vacuna. Esa es la postura de la Casa Blanca. Bien, pues estamos a unas horas de la gran decisión de Estados Unidos, una elección polémica, tensa, y que pues bueno, decidirá sin duda el rumbo de esa nación para varios años a partir de ahora. Les agradecemos mucho, Larry Rubin y Grisha Reiter, gracias por estar esta noche aquí en Los Periodistas, esta es su casa, gracias. Muchísimas gracias. Felicidades nuevamente por su primer aniversario y gracias por tenernos aquí, y pues vamos a ver qué pasa mañana. Larry, siempre un gusto estar contigo, hermano. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a un corte y volvemos.